Una famosa y rupturista actriz de la primera mitad del siglo XX, alemana, llamada Marlene Dietrich, fue envejeciendo. Ella además era un símbolo sexual, era una mujer muy linda. Y en alguna entrevista le preguntaron qué sentía ser vieja. Y ella dijo que la vejez no era un arte, sino que el arte era soportarlo. Soportar la vejez es algo complejo, porque efectivamente todos nos vamos a volver viejos, porque efectivamente los achaques vienen, pero soportar la vejez porque emocionalmente la sociedad nos impone una carga es brutal. Hoy día vamos a estar hablando justamente de eso. Vamos a estar hablando con el director ejecutivo de un organismo que se focaliza en visibilizar a las personas mayores y en reivindicarlas en todas las magnitudes como sujetos de derecho. ¿Dónde más que acá? En lo personal es político. Muy bien, ya estamos comenzando nuestro primer bloque de lo personal político del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la incorporación de las personas mayores al mundo actual. Fundamentalmente, en realidad, no solamente de cómo se incorporan al mundo actual, porque uno entendería o presupone que están absolutamente incorporadas, pero vamos a hablar un poco de esta visión asistencialista, paternalista, medio infantilizadora que podemos tener de las personas mayores y que en definitiva lo que hace más que acogerlas y contenerlas es denostarlas y es no incorporarlas realmente a cómo se va gestando nuestra sociedad. La sociedad está envejeciendo de manera brutal. Chile es uno de los países que más rápidamente está envejeciendo, además, según las estadísticas, y desde ese punto de vista todos más temprano que tarde nos vamos a transformar en personas mayores y esperamos no solamente tener mejores pensiones, sino que tener el respeto de la sociedad. Para eso está con nosotros el director ejecutivo de la Fundación Conecta Mayor. Lo dije bien, ¿no? Perfecto. Eduardo Toro. Así es. Eduardo, ¿cómo está ahí? Hola Jaime, un gusto, muchas gracias. Muy contento de que esté acá. Además que este es un tema que a mí, fíjate que a nosotros como programa nos ha interesado muchísimo. Tuvimos la oportunidad de conversar con Olga Urra, directora de Desafío 100. No, Desafío 100. ¿Se llama Desafío 100 o no? ¿Sí? ¿Estás seguro, Pancho? Le estoy hablando a Pancho, que es la persona que es mi suplón. Bueno, Travesía 100, perdón. ¿Viste, Pancho? Me decís cualquier cosa y yo hago el loco. Travesía 100, que justamente establece una dimensión bien interesante de las personas mayores, personas sobre 60 años. Y ahí quiero partir con algo que igual me llama la atención, porque un tipo muy joven, o te ves muy joven en todo caso, ¿qué edad tienes tú? 31 años. 31 años, muy joven. Le interesa este mundo, le interesa esto, le interesa esta idea. ¿Y desde dónde le interesa también? Claro. Mira, yo creo que la introducción que hiciste, Jaime, es muy buena porque toca varios puntos. Entre eso, uno, que todos envejecemos. Esto a diferencia de otras vulnerabilidades que podríamos reconocer en la sociedad actual, está una que nos toca a todos y que es irreversible y que es inevitable. Bueno, entonces, sin duda alguna, todos vamos, ojalá lleguemos a ser personas mayores de 60, de 70 y en adelante. Y lo segundo es que es un grupo muy, muy importante. Como tú dices, es una sociedad que está envejeciendo a paso acelerado, pero que ya envejeció. O sea, hoy día el 20% de la población, más de casi 4 millones de personas en Chile, son personas mayores de 60 años. Entonces, no es solo una tarea que le tenemos que dejar al Estado o a las familias, sino que es al Estado, a las familias y a la sociedad civil completa, a la que de alguna manera nos tenemos que hacer un poco cargo de dejar de infantilizar, de dignificar a las personas mayores, de darles espacios de participación, de hacer valer sus derechos y participación en todos los ámbitos. Entonces, al final el desafío es tan grande que cuando a mí el rector de la Universidad Católica me invita a liderar este desafío, la verdad que fue
y en plena pandemia además, fue imposible decir no, la verdad que este es un desafío que es necesario y es urgente. Me había tocado verlo en distintas trabajos que me había tocado hacer antes ¿Ya? en distintas etapas de mi vida laboral y estaba relativamente consciente de que era algo importante de abordar con alta urgencia. Eduardo, por qué tendemos a tener esta visión tan particular de las personas mayores y establecer también, insisto, esta mirada entre infantilizadora y existencialista sin respetar realmente el trabajo? Nuestra sociedad es bien particular en Mm. ese aspecto. En otras sociedades, la verdad es que las personas mayores siguen siendo personas absolutamente vigentes, con pareja, da lo mismo, pero pareja estable, no Ujú. estable. Pero lo que quiero decir es que personas se establecen en el mundo con una normalidad que acá no le damos. Como que pareciera ser que invalidamos a una persona después de cierta edad. Pasan cosas tan brutales como que de pronto medios de comunicación dicen anciano de 50 años. O muestran bueno, el abuelito, abuelita que yo espero que se radique de mis colegas, Exactamente, porque de verdad es muy violento, es muy violento. Yo creo que exactamente. eh, no es cariñoso y como que no se entiende. ¿Por qué pasa eso en nuestra sociedad? ¿Han podido verlo eso de alguna manera? Mira, yo creo que hay varios A síntomas. ver, Sin duda las industrias no han colaborado, la industria cosmética, la de la moda, van generando ciertos estereotipos sobre lo que es natural, sobre la belleza, que de alguna manera no solo hacen indeseable envejecer, sino que además invisibilizan el envejecimiento. Las personas mayores no existen en la industria. es un muy buen Eh, punto ese, el Eduardo. mundo de las comunicaciones, como tú dices, también tampoco es un gran apoyo a la hora de visibilizar, porque cuando toca visibilizar a la persona mayor lo hace desde lo negativo. Y O además lo desde lo débil. caricaturiza Exactamente. también de alguna El manera. abuelito, que además el hito está mal por debilitarlo, pero además el abuelo también está mal. No todas las personas mayores, y eso es súper importante cuando hablamos del 20% de la población nacional. La diversidad que hay, comparar a una persona mujer de 62 años que vive en la región metropolitana, en una zona urbana, versus un hombre de 95 años que vive en una zona rural al sur o al norte del país, son absolutamente distintos. Radicalmente No podemos distinto. hablar de las personas mayores como una sola, y por eso hoy en día Exacto. se habla de las vejeces. Y ahí, justamente como entra la misma diversidad que existe en grupos etarios de todas las edades. ¿Cuáles son las propias identidades de este grupo? Son infinitas. Entonces es muy difícil poder hablar de el abuelo solo. No, pues hay personas mayores de... El otro día, de hecho, el sábado conocí a una mujer de, obviamente extraño, pero de 71 años que ya tenía 2 bisnietos. Y mi mamá fue abuela a los 68 años por primera vez. Entonces al final es tan distinto y Claro, obvio. hay mujeres, esa persona que es bisabuela fue abuela a los 50 años sin ser persona mayor, por Exacto. supuesto. Y a la misma vez hay personas mayores que no son abuelos. Eso es un ejemplo puntual. Es interesante, Eduardo, porque de alguna manera, primero además no toda persona mayor es abuela. O Exactamente. sea, hoy día, dado como tú bien explicas la diversidad, hay gente que ha optado legítimamente por no tener hijos, que funciona de otra manera, o que no es abuelo por lo que sea, porque sus hijos no quisieron tener hijos. Así es. Y por otro lado, yo no me puedo arrojar el derecho de decirle abuelo a una persona que no es mi abuelo. O sea, es muy Absolutamente. rara la situación. Absolutamente. Ahí la alcaldesa Iracy Hasler lo dijo muy bien una vez. Solo mi abuela le permito que me trate de nieta. Y al final es lo mismo para el otro lado. Como Exactamente, no pueden exactamente. tratarlo de jovencita, solo a mi abuela se lo permito. Y es verdad, o Obvio. sea, hay relaciones que son familiares y hay otras que en el fondo Que no no tienen. son y que exigen respeto, Exactamente. y un Y aparte una respeto... persona es persona, no es abuela. eh, ah, Entre otras cosas es es que una es muy... abuela, pero además, o sea, en el fondo no por eso me tienen que tratar como abuela, siendo que poseo distintas características. Es que es muy interesante el tema y me gusta mucho que lo abordemos quizás en esta primera parte desde la perspectiva del lenguaje, porque además también se establece una connotación de bondad intrínseca que tampoco es real. Capaz que la persona mayor no sea ni siquiera una buena persona. Y, Exactamente. y no sé si tiene el derecho, no sé si tiene el derecho, pero finalmente la diversidad, o sea, son personas. A eso, Así yo creo es. que tú lo decías muy bien. Cuando hablabas de la industria, no quiero dejar pasar eso porque me parece que es muy relevante, donde se deserotiza la vejez y no solamente se deserotiza, se desvitaliza y se afea la vejez. Es muy sorprendente, es como que Ujú. ser viejo es ser feo. Exactamente. Eh, También yo creo que aportó ahí un poquito Disney jugando con las viejas brujas.
Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia respecto a eso? Porque efectivamente uno hoy día ve una dimensión donde, y tienes toda la razón, una sobreexaltación de los rasgos juveniles, que además es muy dramático, porque uno envejece igual, aunque te veas bien, digamos. O sea, aunque te opere, aunque envejeces igual, sigues envejeciendo. Ujú. Hay cosas que ese proceso es absolutamente. Puedes tener una buena vejez, puedes ser una persona muy activa, pero el proceso Así es. no es irreversible. Y no es solo de las personas mayores, o sea, todos estamos Todos, sí, envejeciendo. absolutamente. ¿Cómo han logrado ustedes efectivamente establecer ciertas vinculaciones? Porque tú también decías algo, Eduardo, que es muy importante y muy relevante, y es que hay una diversidad fundamental. Y Ujú, efectivamente es distinto ser una persona mayor en ciertos barrios que en otros barrios, incluso estéticamente. Me ujú. acordé de un programa británico donde unas ¿cómo se llama? Asesoras de moda, asesoraban gente, unas mujeres grandes, bueno, en otros países en realidad se tolera a la gente grande en televisión, pero Mm. tampoco tan grande, deben haber sido mujeres entre 40 y 50 y tantos años. Y además diversas, más gruesas y todo, pero por supuesto fashionistas. Una era creo que editora de la Vogue en Inglaterra. Perfecto. Y hacen un juego de envejecer. Las maquillan para envejecer. Y dicen una cosa que yo lo encontré súper bonito. Yo este programa lo veía con mi señora. Y decían una cuestión que me pareció bonita, porque en un minuto, claro, aparecen ellas y aparecen evidentemente más arrugadas, con el pelo canoso, etcétera. Y de repente una de ellas la mira a la otra y dice, esto me sirve porque quiero dejar en claro que yo ni en un millón de años voy a ser así de vieja. Wow. Y yo me quedé pensando y dije, tiene toda la razón. Ella, probablemente, dada su historia, no va a ser así nunca de vieja. O va a estar teñida, o va a estar quizás con alguna cosa cosmética, pero ni en un millón de años va a ser así, y tiene razón. ¿Por qué te saco a relucir esto? Porque evidentemente las vejeces son Ujú. distintas. Y nosotros tendemos además a poner la vejez en... La precarizamos a tal nivel que incluso la empobrecemos. No sé si me Sí, explico. totalmente. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué Mira, pasa con nosotros como sociedad? yo creo que ahí hay dos cosas, porque el ejemplo que tú das de una mujer, y quiero resaltar eso porque creo que la mujer mayor sufre una doble discriminación, por ser mujer y por Toda la ser razón, mayor. absolutamente. Y Si ahí, no, mira mi medio laboral. O sea, no exactamente. existen mujeres mayores. Absolutamente. Y ahí tú mismo decías el caso al principio que entrevistaron a una persona de Travesía 100, Jimena Sí. Bogavir, que es una de las que las lidera. Bueno, la Jimena me dio el nombre de la Olga, Exactamente. claro. Jimena Bogavir nunca en su vida se ha teñido una cana y tiene el pelo blanco. Obviamente es una mujer que se ha preocupado de su envejecimiento hace muchos años, antes de ser persona mayor. Y la verdad que se nota que es una persona que se ha preocupado de alimentarse bien, de hacer actividad física, de meditar, de cuidar sus relaciones, pero nunca se teñió una cana. Está arrugada, evidentemente, y ella dice como hay que perderle el miedo a envejecer, a ser vieja. Y ser vieja no es ser fea. Y ahí hay un proceso que por eso digo que es muy potente la cita que tú dices de esta persona famosa mujer. Porque se entiende, hoy en día la sociedad te discrimina por ser vieja, te discrimina por ser mujer vieja. Y ella Y además te evidentemente podría encasilla. creerlo. Y en casillas, sí, sin Claro. duda. Pero qué lindo sería que esa persona dijera como, así voy a ser. Así voy a ser. ¿Y por qué digo que lindo sería? Porque no todas las personas mayores tienen la posibilidad que tiene ella de operarse, de teñirse, de arreglarse, de vestirse mejor. Entonces hay otras personas que no tienen esa posibilidad y por ende quedan en el grupo de los feos, los discriminados, los débiles, los Pero ahí no también hay una bienvenidos. concepción social, Absolutamente. Eduardo, porque de alguna forma se establece, y por eso también rescataba lo que tú decías de la diversidad. Si una persona se quiere operar, que se opere y tenga la Ujú. plata, obviamente, y todo el cuento, ya hay un sesgo económico, sin duda alguna. Pero la sensación que tengo es como que también se establece una obligación de. Exactamente. O sea, es como si eres mayor. Yo recuerdo alguna vez en estos programas también de moda chilena, las mujeres después de cierta edad, y es loco porque lo que tú dices también es la doble discriminación relacionada a las mujeres. Las mujeres después de cierta edad no pueden usar el pelo largo. ¿Dónde está escrito eso? Ujú, ujú. ¿Por qué? Exactamente. La mujer después de cierta edad no puede usar ciertos colores.
Ya. El hombre después de cierta edad no puede, no sé, usar colita o, no Claro, sé, vestirse a la moda, vestir. ¿Por qué? O sea, ¿por absolutamente. qué empiezan estas cosas como de establecer dimensiones de por eso te digo, ridiculizar, encasillar, cuestionar? O sea, si hay una señora o un señor que quiere ser gótico a los 80 años, que sea gótico. ¿Por qué tenemos que establecer Exactamente. esta dimensión? Yo creo que, sin duda, estando absolutamente de acuerdo contigo, el desafío es que esa persona que quiera ser como sea, también pueda querer ser vieja y que no Bueno, por sienta la supuesto. discriminación y digo ser vieja en el Sí, fondo, obvio, se entiende. Si eso claro, es otra cosa que hay que burdamente, reivindicar. pero Uno tiene que exacto, poder decir viejo. puede no Y no haber es un problema insulto. en envejecer. Claro, a eso voy. Porque si es que esa persona se quiere operar, se quiere teñir y que lo quiere hacer porque le gusta, todo bien. Pero hoy en día Es eso no como una es obligación, una obligación. claro, a eso voy. ¿Cómo van trabajando ustedes? Espérate, antes de cómo vamos trabajando, yo creo porque hay un tema importante que me Dele, gustaría dele. de mencionar, que es la situación en Chile. Yo creo que es muy anacrónica. Nos quedamos pegados en un tiempo donde a los 60, 65 años, las personas de esa edad eran realmente personas que estaban terminando su etapa, su ciclo Sí, vital. claro. Eran personas que en el fondo la esperanza de vida era mucho más baja. Estoy hablando de más de 40 años atrás, en el fondo. Donde la esperanza de vida estaba en torno, no sé, a los 70 años. Hoy en día estamos en torno a los 80 años de edad. Entonces, una persona hoy día se jubila quedándole aún, al menos, una persona chilena o chileno común y corriente, quedándole alrededor de 20 años de vida por vivir. O sea, un cuarto de vida por vivir después de la jubilación. Claro. Y eso es una concepción que todavía no hemos asimilado como sociedad. Entonces creemos que una persona se jubila y está terminando su vida, está en las últimas, probablemente es dependiente, necesita ayuda de los demás, necesita millones de medicamentos, y la verdad es que no, pues entonces como que lo que nos falta asimilar es que hoy día el 86% de las personas mayores son autovalentes, pueden tomar decisiones por su Bueno, cuenta. eso es muy interesante porque eso justamente lo plantea Travesía 100. Exactamente. Travesía 100 hace la distinción y de hecho hace la distinción mediática, y ahí vuelvo al mea culpa, porque los medios mostramos la hipervulnerabilidad y ¿cómo se podría decir? Despojo, por así decirlo, incluso de la persona mayor. Ujú. Cuando en definitiva, como tú bien dices, un 80 y tanto por ciento, que es harto, está absolutamente vigente. Exactamente. Ahora también yo creo que uno tiene que entender desde dónde se está vigente y cómo se está Sí, por vigente, supuesto. porque también es muy distinto, qué sé yo, un ejemplo muy cercano, eh, que mi mamá trabaja todavía y ella es psicoanalista y atiende y no tiene ningún problema y va a congreso y todo, y tiene 80 años. Exacto. Perfecto. Claro, pero probablemente una, qué sé yo, una señora trabajadora de casa particular a los 80 años está muy cansada. Es radicalmente distinta a las realidades. El cuerpo y el envejecimiento actúa, sin duda, ¿Cachai? sin duda. Claro, y bueno, y ahí entran nuevamente las distinciones de cómo se lleva la vejez. Sí, sí. Porque Como, también son trabajos distintos, son formas funcionales distintas, etcétera, sí. etcétera. Y ahí en el fondo, claro, tú haces la comparación física que es fácil de entender, pero la verdad que hay un millón de matices en el fondo, y eso es un poco el cómo envejecemos y cómo cuidamos el envejecer como persona, como familia y también como sociedad. O sea, cómo construimos, por ejemplo, una ciudad amigable para las personas mayores. Y eso Eso es habla de muy seguridad, importante. pero también de infraestructura. Cómo construimos soluciones o herramientas para el uso diario que sean amigables con las personas mayores. En particular la tecnología, por ejemplo, un teléfono celular Ahí es un caché, temón. claro, caché que ustedes están trabajando en ese tema de la Sí. tecnología. De hecho, también Travesía Hacienda está preocupado Ujú. de ese aspecto. Y en general parece ser que es, efectivamente, como tú lo dices, un gran tema, Sí. porque se establece una distinción radical. Y también se establece una distinción radical porque nuevamente tiene que ver con componentes culturales. Así es. Se tiende a ridiculizar también a la persona mayor que ocupa redes sociales, por ejemplo. Sobre todo redes sociales que están vinculadas a los jóvenes, qué sé yo, no Y sé, que nacen con TikTok, jóvenes. Instagram, etcétera, etcétera. Cuando no es real eso, o sea, se supone que las redes sociales hacer redes sociales son para todos. Vuelvo entonces a la otra pregunta. Dale, ¿Cómo van ustedes armando esto? ¿Cómo se va? Porque esto nace en pandemia. así es. ¿Y nace por qué? Sí, nosotros en pandemia, bajo el alero de la Universidad Católica, con el apoyo de la Teletón, en particular de Mario Kreuzberger, nacemos con el desafío de enfrentar la soledad de las personas mayores. Ya,
como contexto, y esto sin discriminar por edad dentro de 60 más, sin discriminar por género, sin discriminar por ruralidad, entre todas las personas mayores de Chile, el 53% de ellas se sienten solas. Más de la mitad se sienten solas. Y dentro de las que viven solas, que es distinto a sentirse, Sí, el claro. 66% de las que viven solas se sienten, además, viven con la sensación de soledad. Entonces el nivel de aislamiento, la soledad se reproduce en angustia, en estrés, en peores condiciones de vida, es altísimo y nos quisimos hacer cargo. ¿Y cómo hacernos cargo? Las respuestas son millones. Y tomamos una. Y la que tomamos, que creemos que es la más importante, la exclusión de las personas mayores en general, pero en particular debido a la tecnología. Las personas mayores, una persona hoy día de 75 años, el 2005 tenía, estoy aproximando, el 2005 tenía 60 años. A los 60 años recién conoció la tecnología Touch. En cambio yo conocí la tecnología Touch en la universidad. Ya tenía naciste smartphone. con tecnología. Ah, sí, claro, pero en el fondo ya, o sea, yo chateaba estudiaba por chat. Entonces al final el ser nativo digital hoy en día es una componente que dificulta mucho a las personas mayores, porque no lo son. Entonces el introducirse a las tecnologías, a nosotros en pandemia nos pidieron que aprendiéramos a usar Zoom. A las personas mayores en pandemia les pedimos que aprendieran a usar Zoom, WhatsApp, a chatear, a hacer videollamada, a ocupar un smartphone. O sea, el 67% de las personas mayores de 70 años para arriba, el 67% no tenía un smartphone antes de la pandemia. No sé cómo es el número hoy en día. Me imagino que ha mejorado, pero estamos hablando que la gran mayoría de las personas mayores no sabe usar un smartphone y ha tenido que usarlo. En pandemia se aceleró la digitalización, pero en realidad no es solo la pandemia, la soledad y la exclusión digital que sufren las personas viene mayores de antes. viene efectivamente de antes. Solo fue un catalizador y un visibilizador este fenómeno. Es interesante, tenemos que hacer una breve pausa, pero no quiero dejar pasar esto que estás mencionando, Eduardo, porque me parece muy interesante. Es interesante que finalmente un comunicador, que además es una persona mayor, se haga cargo de esto cuando los medios de comunicación lo que hacen es potenciar esa soledad. Así es. Me gustaría que profundizáramos un poco, que me cuentes un poco cómo fue la situación y si pudiste efectivamente conversar esto con con todas las cartas sobre la mesa, porque yo creo que este es un tema bien duro que no siempre se conversa tan así. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a conversar de este tema aquí en Lo Personal es Político. No se vayan, ¿no? Muy bien, ya estamos de vuelta. Estábamos conversando, estábamos conversando ahí entre medio de la pausa. Estamos de vuelta con don Eduardo Toro y estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de este organismo que se preocupa de visibilizar a las personas mayores y de ponerlas en el tapete, concretamente. Pero hay un tema que habíamos dejado ahí planteado un poquito antes en el corte y que tiene que ver en definitiva con cómo ustedes se van gestionando. Tú me decías que habían trabajado con Mario Kreuzberger, con don Francisco, y yo te decía que es re loco cómo habían trabajado con él, porque efectivamente la televisión es uno de los medios que yo creo que daña la imagen de las personas mayores. Yo trabajo en televisión, de hecho no sé si pueda seguir. ¿Voy a poder seguir haciendo el programa, señor director? Capaz que me saquen después de esto. Las opiniones vertidas en este programa no son responsabilidad del canal. Y es loco, porque eso pasa mucho. Pasa mucho. Les cuesta establecer una vinculación sana, y ocupo intencionalmente esa palabra sana, con las personas mayores. Insisto, las ponen en un rango como bien... Sobre todo, además, son mujeres, ¿ah? Tú ahí tienes un muy buen punto, Eduardo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo fue esa negociada? ¿Fue comillas a calzón quitado o no? ¿Fue más bien como políticamente correcta? Porque también ahí hay un tema importante de cómo la televisión trata esto. Sí. No, absolutamente. O sea, es que en el fondo la decisión inicial fue, estamos en plena pandemia y hay que o sea, no aprovechar, sino que hay que, aprovechar el espíritu solidario de los chilenos de alguna manera. ¿Cómo nos hacemos cargo de esta crisis nacional, sanitaria y social? Ayudando a algún grupo. ¿A qué grupo? Y ahí es el rector con todo el equipo de la Universidad Católica y en particular los centros de estudio que tienen en torno a la vejez, que dicen las personas mayores son los más afectados por la pandemia y la soledad es lo que más los afecta. Y así en el fondo tocan la puerta a quienes iban a liderar
este programa para levantar fondos y sobre todo para visibilizar, Ya. y les explican. Y lo primero que se hizo fue, como tú bien dices, una capacitación en cómo tratar a las personas mayores. Porque no son abuelos, ¿Se porque no logró? son hitos, se logró. ¿En Se serio? logró. Qué Se bueno. hizo capacitaciones con el apoyo del SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Ya. O sea, yo tengo recuerdos de haber capacitado a la gran mayoría de los animadores que participaron de ese programa, presentadores, conductores. Pero yo creo que ya se les olvidó, pues. O sea, es que Eso es lo que me pasa es preocupa. hay un desafío gigantesco y ahí tú lo sabes mucho mejor que yo. El mundo de las comunicaciones tiene el poder de cambiar realidades. Sí, y po. justamente por eso no hay nada que nos alegre más que poder estar en espacios como estos, para poder en el fondo hacer un llamado público a los, Ahí, a los distintos en comunicadores para que en el fondo entiendan que las personas mayores no son sujetos de compasión, sino que todo lo contrario, son sujetos de derecho y quieren ser tratados como tal, como cualquier persona de cualquier edad. Tampoco queremos una discriminación positiva No, obvio que hacia no. ellos, Obvio que sino no. que entender que en el fondo, así como tratan a un hombre por sujeto fue encontrado, no sé, estoy inventando una noticia, que, ¿por qué no puede ser un sujeto una persona de 75 años y ese caso es abuelito fue encontrado? Claro, no claro. tiene ningún sentido. A lo más que digan sujeto de 75 años, si es que les Tan interesa obvio, resaltar la de edad. resaltar la edad, exactamente. Ningún problema en ese sentido. ¿Qué tan efectivo fue la campaña? A ver, yo creo que los resultados son más que positivos. Positivos por varias cosas. Uno, en el fondo pudimos hacer una campaña televisada en conjunto con el apoyo de todos los canales nacionales Ujú. de televisión abierta, donde pudimos visibilizar un tema que estaba absolutamente invisibilizado, pero sobre todo que nos permitió invitar a todas las comunas del país a sumarse a esta cruzada. Y hoy día tenemos alianza con el 97% de los municipios de Chile que se sumaron al trabajo de la Fundación y de la universidad para ir en apoyo de las personas mayores más vulnerables. La idea era visibilizar, era recaudar fondos, ¿cuál era la idea concreta de esta campaña inicial que fue hace 2 Exacto. años? Porque ustedes tienen 2 años, ¿no? Así es, cumplimos Ya. 2 años hace un par de semanas. Felicitaciones. Feliz Muchas cumpleaños. gracias, Feliz sí, cumpleaños. la verdad que celebramos el cumpleaños con mucho entusiasmo, porque Qué se bueno. abren nuevos desafíos y también bien. porque cerramos, justo con estos 2 años, cerramos esta primera etapa de la pregunta que tú haces. Nosotros levantamos una campaña pública que buscaba visibilizar y generar conciencia en la ciudadanía, Ya. 1, y 2, levantar fondos. ¿Levantar fondos para qué? Para invitar a todos los municipios a entregar celulares especialmente adaptados para personas mayores. Entonces lo que nosotros hicimos fue diseñamos un teléfono celular con una interfaz amigable, Ya. con botones grandes de distintos colores, con contraste, que permitiera en el fondo reconocer rápidamente cada función, que permite a las personas mayores llamar rápido a su red socioafectiva, amigos, vecinos, familiares, Obvio. que permite llamar rápido a la red local, municipio, el consultorio, CESFAM, carabinero, etcétera, y también a la central de acompañamiento, que nosotros creamos una central que en el fondo busca prestar oreja sin condición alguna. No es para que tú me preguntes un tema puntual, solo atendemos sobre esto, no, es de repente hay personas que nos llaman, muchas, la gran mayoría nos llama para hablar sobre espiritualidad, sobre experiencias y historias de vida, y obviamente por salud, que es un tema que afecta mucho a las personas mayores. Lamentablemente esto sí puede ser un cliché por si acaso, pero ocurre. Después de cierta edad la gente empieza a hablar mucho de salud, Mucho, como, así es. como me duele aquí, no sé qué. Y también de historias de vida, o sea, en el fondo Sí. hablan del pasado con nostalgia, con alegría, con experiencias, con aprendizajes, con ganas de compartir aprendizaje, de enseñar. Ahí hay un elemento bien interesante, Eduardo, porque de alguna forma uno tendría la sensación de que es como este dicho de todo tiempo pasado fue mejor. Yo siempre pienso que cuando uno dice eso es porque ya estamos en los descuentos. Porque una cosa es romantizar tu juventud, que me parece tremendamente válido, pero también quizás ahí hay un desafío importante y es que entiendas que sigues viviendo, por ende sigues recabando experiencia. Sí. ¿Cómo se trabaja ese tipo de cosas? Porque tú hablabas del tema de la salud, que me parece que es muy importante tenerlo presente. Y efectivamente, los viejos y viejas de nuestro país cada vez están más solos. Y es un elemento que lamentablemente nos compete a quienes somos, comillas, adultos, jóvenes, etcétera, etcétera. Entiendo que hay brechas generacionales, pero hay discursos que no son de brechas generacionales. Yo entiendo que hay brechas generacionales, o sea, yo con mis hijos tengo brechas generacionales y son mis hijos. Y hay cosas que efectivamente a ellos no les va a interesar de lo que yo hago, ni a mí me va a interesar especialmente lo que ellos hacen, más que saber en qué están, que me parece importante, digamos, como papá. Pero saltando la brecha generacional, hay elementos que son importantes de establecer y de vincularse para terminar con esa sensación de soledad. Porque la sensación de soledad, tú lo dijiste muy bien,
no es lo mismo estar solo que sentirse solo. De hecho, me acordé de una frase brutal de Robin Williams, antes de que él justamente eh, atentara contra su vida de manera exitosa, lamentablemente, que él decía que no hay nada peor en la vida que estar acompañado y sentirse solo. Y eso es algo que es muy habitual en la gente, en las personas mayores. A mí me gustaría, con lo que tú dices, como pensar cuántas veces sumamos a una persona mayor al almuerzo del domingo, estoy ejemplificándolo en un almuerzo familiar. Sí, probablemente. Y la sentamos incluso quizás hasta en la cabecera, pero no importa lo que diga. Y la conversación sigue como que si él no estuviera ahí. Y él no está solo, hay una familia entera, claro. Pero la cantidad de veces que invisibilizamos el comentario o que lo dejamos pasar y que nos entra por acá y acá, y en realidad esa sensación de exclusión es muy brutal. Es muy brutal. Es muy brutal porque en el fondo, de alguna manera también, la persona mayor la empieza a vivir o asumir. Y él ya no está en edad ya no está en edad para participar, para opinar, para jugar, para trabajar, para enseñar. Y eso es muy... Porque al final eso también te resta calidad de vida y con ello años de vida. Y al final el desafío que debemos tener como persona mayor y como sociedad al incluirlo es también lograr que el envejecimiento sea de la manera más activa posible. O sea, en el fondo, si bien muchas personas, y el cuerpo avisa, como decíamos antes, pueden estar en algún minuto más sorda, con mayores dolencias, con distintos problemas, el desafío que tenemos es que esa etapa sea lo más corta posible. Si una persona se va a morir, no sabemos, pero se va a morir a los 100 años, ojalá sus discapacidades... Bueno, Travesía 100 funciona en esa lógica, sí, digamos. Exactamente. Ojalá ese periodo de dependencia sea lo más breve posible y que la persona en el fondo empiece a requerir apoyo de tercero a los 98 años y no a los 62 años y viva toda una vida de dependencia. Es que estoy completamente de acuerdo. Yo siempre digo, a ver, en el minuto en que uno se vuelve orgánico, por ponerlo de alguna manera brutal, no tenés ni siquiera muchos grados de conciencia. Pero antes a eso, ¿por qué tienes que vivir una vida tristísima? Ahora, en ese sentido, ya, ustedes recolectan plata. Sí. Y además visibilizan. ¿Se logró el objetivo? Exactamente. Nosotros lo que hicimos fue, como te decía, invitamos a todos los alcaldes, entregamos junto con los municipios 80.000 teléfonos celulares a lo largo de todo el país. Son 80.000 personas, en el fondo, que recibieron este teléfono especialmente diseñado y que están con la posibilidad de comunicarse con personas que antes no podían. ¿Han hecho seguimiento de eso? Hemos hecho seguimiento. Hay un tercio alrededor de los usuarios de la fundación se conecta con la central de acompañamiento de la fundación. Eso es bueno también, ¿no? O sea, en el fondo es un número que no es tan alto, pero también es bueno porque nosotros no queremos generar dependencia. Y el 97% de los usuarios se conecta con sus familiares o con sus redes socioafectivas, lo que efectivamente es muy bueno. Y ahí tenemos un sinnúmero de casos de personas que se conectan con su nieta que no conocían porque vive fuera del país, que aprendieron a hacer videollamadas y le vieron su cara a su hermano porque uno vivía en la... No me acuerdo si era Antofagasta o Tarapacá y la otra vivía en la región de Los Lagos. Eso es maravilloso. Son historias maravillosas que nosotros hemos tratado de ir visualizando a través de nuestras redes sociales, pero que en el fondo muestran que la comunidad que se puede generar... Hoy en día el mundo es digital. Por ende, si una persona la hacemos parte del mundo digital, también la hacemos parte de la vida social. Y ese es el desafío. ¿No han trabajado, ya que están de alguna manera vinculados con la Pontificia Universidad Católica, la posibilidad de establecer ciertas dimensiones comunicacionales más sólidas que les permitan mantener esta visibilidad? Por ejemplo, yo creo que el sitcom Los Años Dorados, tanto gringo como chileno, le hizo muy bien a la ciudadanía, porque justamente revitalizó, a pesar de que finalmente uno me da risa, uno lo ve. ¿Tuviste Los Años Dorados alguna vez? No. No, porque tú eras muy joven. Los Años Dorados eran 3 mujeres, claro que en ese entonces uno tenía la sensación de que eran mujeres muy mayores, y la verdad es que no, eran mujeres entre 55 y 60 años, que vivían juntas porque una había enviudado, la otra se había separado y la otra era una loqueta, una díscola fundamentalmente, y vivían con la mamá de una de ellas, que era una mujer de unos 85 años, y vivían en Miami, en Florida. Y eran historias fantásticas porque justamente hablaban de la sexualidad de las personas mayores, del trabajo, de los deseos, de la moda, y cada una representaba distintas cosas, distintas historias, porque una era mucho más conservadora, otra era más feminista, la otra era más loqueta, la otra era, la que era mamá de una era... Y después se hizo acá en Chile, y se hizo con mucho éxito. Trabajaba la Anita, trabajaba la Gloria Muchmayer,
la Consuelo Holzapfel eran las amigas Perfecto. y la Carmen Barro era la mamá. De verdad, un gran programa, que entiendo que pertenecía al Consejo Nacional de Televisión. No está al aire. Un programa que de verdad, desde la comedia, permitía una visibilidad notable. Yo esas dimensiones no las entiendo. Sí. ¿Me cachai, Eduardo? Porque ahí yo siento que son detalles que tú vas sensibilizando, además de mostrar que, justamente, mujeres de cierta edad siguen vigentes, trabajan en televisión, son actrices. O sea, no solamente estás mostrando una historia, sino que también estás demostrando que se puede. Así La es. Carmen Barro, la Carmen debe tener sobre los 90 años Sí, ya. así es. Si no me equivoco, 93 años. Imagínate. Y todavía está vigente la Carmen. Absolutamente. Absolutamente Mucho más vigente. vigente que nosotros. Exactamente, ¿cachai? Entonces ahí es donde yo creo que hay elementos que uno tiene que de alguna manera observar y potenciar. Y me imagino que el trabajo que ustedes desarrollan tiene que hacerse cargo también de ese tipo de cosas, Sí. ¿o no? Sí, a ver, yo creo que nosotros nos tenemos que hacer cargo, es nuestra misión como fundación, pero la sociedad completa también, yo creo Bueno, que, obvio, pero es que o ahí sea, generan los cambios. y eso Po. es lo que nosotros tratamos un poco de hacer. El año pasado nosotros lanzamos un concurso público, ¿Ya? una convocatoria pública, a buscar a la búsqueda de 100 líderes mayores y personas mayores de 75 años que de manera vigente en el fondo pudiesen demostrarle, primero, inspirar a toda la sociedad, pero en particular demostrarle a las generaciones más jóvenes que ser mayor no implica postrarse, no implica renunciar a su pasión, no implica dejar de ejercer. Y tú mencionaste a 4 mujeres notabilísimas, que son todas tremendas candidatas Sí, a ser po. parte de este grupo de 100 líderes mayores que Bueno, anualmente vale la pena destacar y demostrar. eso es una cosa maravillosa. Así es. Perdón, pero me soplaron, le voy a dar el crédito, señora directora, que se transmitió en UCB Televisión y fue una coproducción de Disney Television con UCB Televisión y dejó de transmitirse el 2015, me dijo, ¿no? Ah, se estrenó en televisión el 13 de julio del 2015. Pero ¿te acuerdas que tuvimos a la Anita Reeves acá y nos dijo que estaban, de hecho, ahora estaban buscando fondos para hacer la nueva temporada? Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, Tomado. duró un año. Y de verdad, o sea, si tenéis la posibilidad de verlo, porque te vas a dar cuenta que es de tremenda calidad, con tremendas actrices, que además con otros actores entre medio. No, de verdad, una joyita. Viejo, y pasó sin pena ni gloria. Y quiero tomar lo que tú dices de los 100 líderes, porque, por ejemplo, en algún minuto era la revista Weekend, que ya me imagino que ya ni existe, pero sigue existiendo la idea de los 100 líderes jóvenes, Exacto. los jóvenes 100 líderes, que son, Y las mujeres el líder. y las mujeres 100 líderes. Bueno, ¿por qué no se visibilizan los 100 líderes Mayores. mayores? Así es. Visibilizarlos de verdad. O sea, tú mencionabas a la Jimena, ahí tú tienes una líder, o sea, evidentemente. Gastón Sublet. También. Gastón Sublet es un tipo de 90 años que, bueno, igual de repente tira un poquito de caca porque dice que él todavía está trabajando a pesar de que quisiera ser jubilado, pero porque necesita la plata. Bueno, pero eso también es un tema, Así las es. pensiones. O sea, que una persona de 90 años, si quiere trabajar, que sea porque quiere. Así es. Yo creo que eso también es importante, a propósito de lo que tú mencionabas en el primer Sí. bloque. Yo creo que una persona tiene derecho a jubilarse, pero que la jubilación no significa invisibilidad. Y tiene derecho, bueno, a ver, A jubilarse bien, de- estamos entendiendo eso. claro, no o empobrecerse, que es exacto, distinto. sí. O sea, hoy día nosotros tenemos un porcentaje alto de personas que trabajan. Ya. Estamos hablando de más de un 30% de las personas Sí, mayores po. trabajan. Absolutamente. Muchas de ellas en el mundo informal, o sea, sin duda en el mundo privado, y muchas de ellas informalmente. También hay un porcentaje importante de personas mayores que se dedican a los cuidados. Y a los cuidados en general de personas, o sea, muchas de ellas de personas con dependencia severa. Entonces, existe mucho una persona mayor que cuida a otra persona mayor con niveles de dependencia. Y eso es un trabajo, y es un trabajo Y es que un hay que trabajo visibilizar, feroz. y ahí el gobierno el gobierno actual lo tiene puesto dentro de sus prioridades, poder visibilizar el trabajo de cuidado. Pero lo que quería decir era que muchas de esas personas trabajan por gusto, Ujú. muchas por necesidad, pero dentro de las con necesidad, la mitad, si no tuviera la necesidad, seguiría trabajando. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no sé si necesariamente es lo que hacían. No sé si Probablemente- necesariamente es lo que hacían. A eso voy, a eso voy. Absolutamente, pero en el fondo las ganas de seguir participando activamente de la vida laboral están en un porcentaje importante y sin duda estamos todos de acuerdo. Como hay algunos, a nosotros muchas veces nos dicen como ¿por qué reivindican tanto? Dejen a las personas mayores descansar.
Y la respuesta es, pero por supuesto, pero cuando ellos quieran, no cuando tú quieras que ellos Claro. descansen. Ahora, en ese aspecto, ¿qué rol tenemos también de pronto los hijos? Porque también yo siento que hay una visión también medio paternalista de parte de los hijos. Qué sé yo tengo amigos y amigas que me dicen, no, es que le dije a mi mamá que dejara de trabajar. Y yo soy medio bruto, entonces digo, estás matando a tu mamá. Uy, absolutamente. Porque tu mamá es absolutamente vigente. Sí, pero es que ella se cansa. Que trabaje menos, Así es, pero que siga trabajando. así es. Porque claramente es lo que le gusta, es lo que la enaltece, Obvio. pero que trabaje menos, o que trabaje en otra cosa, lo que hablábamos también hace un rato, quizás se dedique a otra cosa, que también puede ser, pero esas posibilidades existen en nuestra sociedad. Ahí está el problema. No, no. Cuando tú dices que trabaje menos, entra el primer desafío, que es de las políticas públicas. Poder generar políticas públicas que fomenten el trabajo dentro de las personas mayores o la posibilidad de trabajar. El segundo es de la sociedad cuando uno actúa como empleador del mundo de la empresa. Porque hoy en día, y no estoy hablando de una persona de 75 años, hoy día una persona de 55 años las posibilidades de encontrar trabajo son bajas. Es brutal. Muy, muy bajas. Incluso me atrevería a decir que ya entre 45 y 50 son bajas. Quizás. O sea, el desafío también como sociedad. Y además ¿Por es qué un ocurre desafío eso? que... O sea, hay un tema yo creo que de economía de escala, de rapidez de aprendizaje, no sé. La verdad que yo creo que ahí hay poca visión de parte del mundo de las empresas. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos hablando del 20% de la población, pero al 2050 vamos a hablar de un tercio de la población van a ser personas mayores. Entonces va a haber un minuto donde no solo vamos a abrirnos a contratarlos, sino que vamos a necesitarlos. Vamos a hacer un llamado a que personas mayores se sumen a trabajar con nosotros. Y eso lo necesitas empezar a potenciar ahora, claro. Porque, o sea, que en el fondo hay que generar una infraestructura laboral para que para poder ser capaz de trabajar y de emplear a personas mayores. Y además porque la fuerza laboral juvenil cada vez está haciendo... O sea, hay estudios, yo la verdad que no soy experto en la materia, pero que la fuerza juvenil, laboral juvenil, es distinta. Es menos estable, es más cómoda, tiene otros requisitos. Y en el fondo aquí no quiero discriminar, sino que simplemente son distintos y las empresas a veces necesitan otras cosas que las personas mayores sí pueden entregarles. Bueno, quizá como también el compromiso y la responsabilidad. Quizás necesitamos también ciertos cambios culturales que no nos estamos dando cuenta que ya están dándose desde las personas mayores y las personas más jóvenes. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Perfecto. Y volvemos inmediatamente aquí a seguir conversando con Eduardo Toro aquí en Los Personales Políticos. No se vayan. Muy bien, ya estamos de vuelta a nuestro tercer y último bloque aquí, Los Personales Políticos, y estamos conversando un tema que yo creo que es tremendamente relevante, lo decíamos al principio y Eduardo lo ha dicho todo el programa en realidad, visibilizar a las personas mayores, pero no solamente visibilizarlas, sino que además establecerlas como sujetos de derecho real. Y cuando digo real y sujetos de derecho, es algo que parece ser que todavía no lo entendemos bien. Porque el sujeto de derecho no lo tratamos así como... No nos ponemos buenitos con el sujeto de derecho. Es como cuando hablamos de los sujetos de derecho, los niños son sujetos de derecho y tampoco se trata de establecer dimensiones particulares. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque muchas veces a las personas mayores las tratamos como niños y por ende también las invalidamos en eso. Y a los niños, al ser niños, los invalidamos por ser niños, no entendiendo que también son personas con derechos y que hay que escuchar sus necesidades. ¿Se escuchan las necesidades de las personas mayores? ¿Las verdaderas necesidades de las personas mayores? A ver, yo creo que es parte importante, o sea, quizás el desafío más grande. ¿En serio? El escuchar a la persona mayor a la hora de pensar en cómo mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Pero eso es algo que lamentablemente no lo hacemos mucho, ¿ah? Como sociedad, además, tengo la sensación. O sea, es que, por ejemplo, sin ir más lejos, la ONU, si no me equivoco fue la ONU, pero fue algún organismo internacional sin duda, declaró que el edadismo, que es la discriminación por edad, es la tercera causa de mayor discriminación en el mundo. O sea, en el fondo, así como ser mujer es probablemente la primera, el ser persona mayor es la tercera causa de discriminación más alta en el mundo. Entonces, obviamente ahí hay un espacio gigantesco, como hablábamos antes, la discriminación dentro del núcleo familiar la exclusión, perdón, dentro del grupo familiar a la hora de no escuchar a las personas mayores, también se repercute en las políticas públicas. Incluso nosotros mismos en el proceso de formación de las fundaciones hemos aprendido un montón de lo mucho que nos falta escuchar
a los dirigentes mayores, a las personas mayores de distintos como distintos gustos, distintas necesidades, oportunidades, ganas de participar. Ya. El grupo de las personas mayores, esto es una cifra pre-pandemia, pero tenía una tasa de participación en organizaciones de 37%, y ese 37% de las personas mayores participaba en alguna organización. En particular, probablemente uniones de adulto mayor, uniones comunales de adulto mayor, que son las UCAMS, o organizaciones de adulto mayor. Esa es la tasa de participación más alta dentro de todos los grupos etarios. Y en parte, nuestra lectura es que son las ganas de participar y los pocos espacios que tienen. Entonces, como yo no tengo espacio para participar en la vida laboral, en la vida social, en la comunidad vecinal, me sumo a una organización de personas mayores donde sí tengo espacio para jugar, para entretenerme, ocio, pero también para opinar, participar, etc. Ahora, lo importante es que esa participación, esa opinión, etcétera, efectivamente llegue a una instancia donde sea escuchada, realmente escuchada. Así es. Porque claro, si yo me junto, que si no sé, pues nos juntamos todos los viernes a hacer tertulia, fantástico, capaz que lo pasemos bien, pero no vamos a lograr, que es algo que tú has dicho varias veces, yo lo decía recién, no vamos a lograr que seamos sujetos de derechos justamente con derechos. Así es. Y con los derechos que necesitan las personas mayores, que si bien yo entiendo que la problemática de ¿cómo se llama?, de las jubilaciones es un temón, no es solamente ese tema. La invisibilidad no solamente pasa por ahí. Y ahí volvemos a esta situación. ¿Sientes que las generaciones más jóvenes han cambiado su visión de las personas mayores? Sin duda. Porque tú eres un gallo de 31 años y estás trabajando en esto. Sí. Pero por ende tú te has sensibilizado con este tema. O sea, absolutamente. Pero me imagino que tu entorno no tiene que ver... Bueno, tu entorno espero que sea de tu edad. Espero que sea de tu edad además. Pero se ha sensibilizado. ¿Tenías amigos viejos, por ejemplo? Tengo muchos buenos amigos viejos. Bueno, es que en esta vida nueva de trabajar en esta fundación, uno va conociendo personas muy notables, estos líderes mayores que conversamos. Y sí, por supuesto que uno se va haciendo amigos mayores, pero también cambia la visión que hay. Es un cambio cultural. Es un cambio cultural. No hemos ocupado el concepto anteriormente explícitamente, pero sí implícitamente lo hemos conversado todo el rato. La necesidad de entender que las personas mayores además son los más resilientes, porque esta pandemia es una más de las crisis que han vivido. Por ejemplo, o sea, la cantidad de exposición que tienen a experiencia para entregarle a los más jóvenes. Y a la misma vez los más jóvenes lo mucho que tenemos para entregarle en el fondo sobre los cambios tecnológicos, por ejemplo, o sobre distintas modas más contemporáneas otras visiones también, obvio. Exactamente. En el fondo hay tanto por entregarle mutuamente, y es parte de lo que aprendimos en el proceso de entrega de los celulares, por ejemplo. O sea, en el fondo cuando nosotros nos sentamos con una persona mayor, le tocamos la puerta, entramos a su casa, no solo le enseñamos en una hora a usar el teléfono, sino que también lo escuchamos, le entregamos que muchos de ellos no están acostumbrados a recibir beneficios de manera gratuita. Y ellos nos contaron también cómo estaban viviendo la pandemia. Y hay un intercambio intergeneracional, que ese concepto yo creo que es muy importante, que enriquece para ambos lados, o sea, rompe prejuicios para ambos lados, porque también las personas mayores tienen muchos prejuicios sobre las personas más jóvenes. Absolutamente, pero lamentablemente hemos ido alimentando esos prejuicios en vez de ir quebrándolos. Me acordé de una experiencia preciosa que creo que se vivió en Holanda, donde una casa de residencia para jóvenes lo que hacían era que los roommates, en definitiva, fueran personas mayores con jóvenes. Mira, no la conocía. Es preciosa, salió en la Deutsche Welle. Búscalo porque es un reportaje muy lindo. Y era muy interesante porque en definitiva eran, qué sé yo, estudiantes universitarios que estaban en casas donde obviamente eran personas mayores vigentes, digamos, y absolutamente autovalentes. Pero en el fondo era justamente establecer una brecha generacional, o sea, era vincularlos generacionalmente. Y era muy divertido porque habían casos donde además se hacían muy amigos y terminaban haciendo paseos en bicicleta, no recuerdo, capaz que esté ya fantaseando, pero casi como que una persona mayor aprendió a andar en skate, ponte tú, no sé. Pero era muy bonito y muy efectivo el fenómeno. En relación a lo... Buenísimo. Yo, lo que he escuchado en España, existe mucho que se juntan residencias de personas mayores con jardines infantiles o escuelas en edades más inferiores, claro. Y reúnen a jóvenes con niños a intercambiar experiencias o a que los mayores les hagan clases de temas particulares a los niños. Bueno, eso también es muy bueno. También una experiencia intergeneracional gigantesca. Hay también una especie de biblioteca, una cruzada europea, una biblioteca humana,
que son personas mayores que se sientan en cierta... Eso lo había leído, eso lo y que había en el leído. fondo Es muy cuentan su bonito. historia, en el fondo a Eso quién le es muy interesa bonito, escuchar su historia claro. y se sientan a conversar Sí, y contar eso lo su había historia. leído, es muy bonito. Todas experiencias Pero enriquecedoras. esto me gustó mucho porque eran en el fondo adultos jóvenes con adultos mayores. Ujú. Y eso lo encontraba muy Absoluta. interesante porque finalmente uno se da cuenta que este elemento en común, que es ser adulto, establece un elemento justamente en común, Ujú. donde tú puedes aprender desde cosas tan particulares como el cine o el cine de antaño, no sé, o Sí, sea, bueno, es muy en, enriquecedor en en Chile se definitiva. intentó, no sé si funcionó o no, la verdad, pero se intentó hacer que el nido vacío, en el fondo, personas mayores que se van quedando sin sus hijos y van quedando con espacio disponible en la casa que puedan usarlo como hospedaje para ¿Y estudiantes funcionó? universitarios. Yo no sé en qué está en este minuto, Es un bonito quedo con proyecto tarea, pero ese. efectivamente es algo similar a eso, en el Sí, fondo que po. jóvenes que necesitan un hogar se vayan a vivir a hogares de personas mayores que tienen disponibilidad de habitaciones. Es una oportunidad también de encontrarse súper relevante, también para entender como un poco la autonomía que requerimos darle a las personas mayores. Absolutamente, es que creo que es muy, muy interesante. Se nos acaba el tiempo de orden y yo creo que hagas un llamado ahí a su cámara. Un llamado para, no sé, para que los conozcan más, para que colaboren, para que, no sé, para contar en qué están Sí, también, pues ya que cumplieron 2 años, ya entran en otra etapa. exactamente. Bueno, muchas gracias. Aquí el desafío que tenemos como sociedad completa es brindar espacios de autonomía y de empoderar a las personas mayores. Y eso yo creo que pasa primero por nosotros, por nuestra familia, nuestro círculo más íntimo. Así que el primer desafío e invitación es a escuchar a las personas mayores que los rodean, a hacerlos parte y a entender que son sujetos de derecho y que quieren ser tratados al igual que cualquier persona de cualquier edad. Y lo segundo, sin duda, es invitarlos a conocer más a Fundación Conecta Mayor, sus distintas iniciativas que buscan, por un lado, generar un cambio cultural, cambiar la forma en que vemos a las personas mayores, que las validamos y que las hacemos parte de la vida social. Y en segunda mirada, poder ayudar y apoyar a las personas mayores a introducirse a este nuevo mundo que es digital, brindando herramientas y capacidades para que sean más capaces de usar sus teléfonos, sus smartphones, sus computadores, y con eso poder ser más parte de la vida digital y la vida social que ocurre a través de las pantallas. Redes sociales de Fundación Conecta Mayor. @Conecta Mayor en todos los canales. Ya lo saben entonces, @Conecta Mayor en todos los canales. Esas son las redes sociales para que los conozcan más en extenso. Y acuérdense que todos vamos a llegar a viejo. Así es. Y la idea es llegar bien a viejo. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Eduardo, te pasaste. Muchas gracias, Jaime. Y ustedes sigan en la compañía de TVX, por supuesto. Chao, chao.